Bueno, pues somos estudiantes de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español y en este video queremos compartir algo más que una exposición, es como una reflexión sobre lo que hemos ido aprendiendo durante nuestra formación, especialmente en la relación con la mediación de la lectura, la escritura, la oralidad y la literatura. La verdad es que cuando empezamos a escuchar la palabra mediación, quizás sonaba como que algo muy teórico, pero con el tiempo, en las prácticas y con las experiencias en el aula, nos dimos cuenta que ser docente no es solamente enseñar contenidos, es estar justo en medio entre el docente y el conocimiento, es acompañar el proceso o los procesos, y eso cambia completamente la forma en la que vemos la enseñanza del español. En este video vamos a hablar de cómo entendemos ahora el papel del docente como mediador y las características que tiene este perfil, qué estrategias pueden utilizar dentro del aula y cómo entrar con las TICAT en todo esto y sobre todo en lo que aprendemos de la práctica real en la escuela. Porque una cosa es lo teórico y otra muy diferente es estar frente a un grupo de adolescentes con diferentes ritmos, estilos, intereses y formas de aprender. Cuando hablamos del docente como mediador, a mí me gusta pensar en algo que vimos mucho en las escuelas de prácticas, y es que el alumno no aprende solo porque el maestro explique bien, aprende cuando el maestro logra conectar el contenido con su realidad. El docente mediador no es el que solo está explicando todo el tiempo, sino el que observa, escucha y guía. Algo que notamos en el aula es que muchas veces los estudiantes no tienen el hábito de la lectura, o incluso lo tienen, pero tienen esa cierta resistencia. Entonces, si uno llega y solo hace leer por leer, esto no funciona. Pero cuando el docente entra como mediador, cambia la dinámica. Empieza a hacer preguntas como: ¿qué crees que pasaría después? ¿Tú qué harías en esta situación? ¿Esto te ha pasado alguna vez? Y ahí es donde el estudiante deja de ser pasivo. También algo importante que vivimos en la práctica es que no todos los grupos reaccionan de la misma manera. Hay grupos un poco más participativos y otros más reservados, y ahí es donde el docente tiene que ajustar su forma de mediar. La mediación no es rígida, es completamente flexible, y también entendimos algo muy importante. El docente no impone interpretaciones, sino que abre posibilidades para que el alumno construya la suya. El mediador tiene que ser primero que nada alguien que también lea, que también escriba, que también cuestione. Por eso es muy difícil motivar a un estudiante a leer si uno mismo no tiene esa cercanía con los textos. Pero además de eso, el mediador tiene algo muy importante: empatía. En nuestras prácticas nos dimos cuenta de que los estudiantes no solo llegan al aula con ganas o sin ganas de aprender, también llegan con emociones, problemas, preocupaciones y contextos muy diferentes. Entonces el docente tiene que aprender a reconocer esas emociones y entender que cada alumno vive situaciones distintas. Otras características importantes es la paciencia, porque los docentes porque en el proceso de aprendizaje no solo son inmediatos, hay estudiantes que avanzan rápido, pero también hay quienes necesitan más tiempo y acompañamiento para lograr los aprendizajes esperados. Y justamente es donde el docente mediador hace la diferencia, porque no se enfoca únicamente en los resultados, sino también en los procesos que siguen cada estudiante. También aprendimos que el mediador debe ser flexible. No todos los grupos son iguales y no todas las estrategias funcionan de la misma manera con todos los estudiantes. Por eso es importante adaptar las actividades según las necesidades, intereses y características de los alumnos. Y algo que consideramos que es fundamental para el aprendizaje del docente es que el docente debe reconocer y valorar la identidad de sus estudiantes. Es decir, que tome en cuenta su cultura, sus formas de expresión, sus experiencias y los conocimientos que ya poseen. Cuando los alumnos sientan que sus ideas son escuchadas,
y respetadas participan con mayor confianza y con mayor frecuencia, haciendo que el aprendizaje se vuelva mucho más significativo. Por todo esto, entendemos que el perfil del mediador va más allá de enseñar contenidos, sino que también implica acompañar, orientar, escuchar y crear oportunidades para que los estudiantes construyan sus propios aprendizajes. Y como futuros docentes hemos aprendido que creemos que el desarrollo debe de ser cualitativo y que nos permita generar ambientes de aprendizaje más inclusivos, donde exista la participación y sean cercanos a la realidad de nuestros estudiantes. En cuanto a las estrategias de mediación, algo que quedó muy claro en esta práctica es que la teoría sí funciona, pero únicamente si solo la adaptamos al grupo. Por ejemplo, la lectura en voz alta no es solamente leer, sino también darle otra entonación, intención, emoción o pausa. Al igual que cuando el docente lo hace bien, los alumnos empiezan a engancharse con la estrategia. También usamos o vimos estrategias como lectura compartida, dramatizada, al igual que compartimos textos en el grupo a modo de que los alumnos pudieran conversar, al igual que la escritura creativa. Y algo interesante es que cuando los estudiantes participan activamente, deja de ser algo aburrido. Una experiencia que nos marcó es que cuando los alumnos dramatizan o reinterpretan un texto, lo comprenden mucho mejor que cuando solamente lo leen. Pero también nos dimos cuenta de que algo importante en esta práctica es que si la actividad no tiene sentido para ellos, ellos se desconectan muy rápido del tema. Por eso el reto del docente es ser mediador y siempre preguntarse, ¿esto que estoy haciendo realmente conecta con mis estudiantes? Hoy en día no podemos hablar de enseñanza sin hablar de tecnología. Las TICAD se han vuelto una herramienta muy útil, pero también requieren responsabilidad. No se trata solo de usar videos o plataformas por usarlas, sino de darles un propósito, pedagógico especialmente. En la práctica vimos algo interesante. Los estudiantes se motivan más cuando hay recursos digitales, pero eso no garantiza aprendizaje. Si no hay una guía del docente, la tecnología se queda solo en entretenimiento. Por eso, el papel del mediador sigue siendo central. También algo que reflexionamos es que la tecnología puede ayudar a acercar la lectura a los estudiantes que no leen de forma tradicional. Por ejemplo, audiolibros, videos, narrados o videos normales o actividades interactivas, pero siempre acompañadas de preguntas, análisis y una reflexión. El reto no es usar tecnología, el reto es integrarla con sentido educativo. Después de esta experiencia de lo que hemos vivido en las prácticas, podemos decir que la mediación no es solo un concepto, es una forma de estar en el aula. Y honestamente, no siempre es fácil. Hay días en que los estudiantes participan mucho y otros en los que les cuesta bastante captar su atención. Pero ahí es donde realmente se aprende a ser docente. Nos dimos cuenta de que enseñar español no es solo enseñar gramática o lectura. Esto ayuda a los estudiantes a entender el mundo y a expresarse. También algo muy importante es que cada grupo es diferente y cada clase es un reto nuevo. No existe una única forma correcta de enseñar, pero sí existe la intención de mejorar constantemente. Y como futuros docentes, algo que nos llevamos de esta experiencia
es que la mediación implica paciencia, creatividad, empatía y mucha reflexión, porque al final no solo estamos formando estudiantes, también nos formamos a nosotros mismos como docentes.